temática o el tema de Microsoft Excel. Entonces, para lo cual vamos a iniciar interactuando. A ver, por favor, me van confirmando si me escuchan de forma clara para poder dar inicio y empezar a proyectar la pantalla. Correcto. Ninoska, Simeona, Elizabeth, Gerardo, ahí está José, Alexis, correcto. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muy bien. Ahora vamos a empezar a presentar la pantalla y de igual manera me van confirmando si pueden visualizar o ya se está visualizando nuestra pantalla. A ver, muy bien, Jordiana, Roberto, Rocco, Ninosca, Gerardo, correcto. Qué bonito es cuando todos ustedes participan en una sesión de clases. Correcto, Elizabeth, ahí está. José Alexis, muy bien. Muy bien, Simeona. Frank y a cada uno de ustedes. Muy bien, Marisol, Joel, correcto. Entonces, el día de hoy, trataremos el segundo tema en nuestra capacitación de ofimática. Como muy bien sabemos, en la primera sesión de clase hablamos de la suite o de la colección de programas o aplicaciones que trae Microsoft Office. Y uno de los componentes también bastante importantes con la cual nosotros vamos a interactuar al de repente realizar un trabajo, ya sea numérico, estadístico o financiero. Entonces, para lo cual el día de hoy, el día de hoy, hablaremos en ofimática a nivel básico en su tema número 4, el tema que concierne la interfaz de Excel y sus formatos de fuente. ¿Cómo es que nosotros interactuamos con estos programas? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la primera diapositiva. Preguntarnos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es Microsoft Excel? Microsoft Excel es un software o también un programa conocido así, ¿no? Más orientado a las matemáticas. Entonces, Microsoft Excel es un programa que engloba varias hojas de cálculo, donde nosotros en estas hojas de cálculo lograremos o tendremos la facilidad de ingresar datos de diferentes tipos, ya sea datos a nivel de fecha, datos a nivel de número, datos a nivel de moneda, datos porcentuales, datos de repente que hagan referencia a textos, entre otros. Luego de haber insertado todos esos datos en una hoja de cálculo, nosotros podremos realizar consultas, podremos realizar operaciones, ya sea matemáticas o según el tipo de dato que estemos tratando, y luego de tratar estos datos, nosotros obtendremos la información. Entonces, miren, en este gráfico nosotros podemos visualizar algunas características muy fundamentales de este programa. Como por ejemplo, ¿no? Microsoft Excel dice que trabaja con tablas. O sea, ¿qué nos quiere decir con eso? Microsoft Excel es una hoja de cálculo que está organizado en tablas. Y como muy bien sabemos, las tablas están compuestos
por dos componentes o tres componentes: las filas, las columnas y las celdas. Entonces, miren cómo nosotros en este programa vamos a interactuar con estas tablas. Y muy aparte de ello, nosotros o a nosotros, Microsoft Excel nos brinda herramientas para realizar gráficos y así poder presentar un resumen de un conjunto de datos. También podemos realizar estadística dentro de Microsoft Excel, pero de modo que cada tema, cada situación que vamos a ir explicando serán base para que nosotros en un momento indicado logremos utilizar todos estos recursos con el fin de tratar ese conjunto de datos. Muy bien, no solo eso, también Microsoft Excel nos brinda la posibilidad de almacenar un conjunto de datos en esas filas y columnas para luego evaluarlos. Entonces también Microsoft Excel cumple la función de almacenamiento. Y miren, ahí nosotros podemos de repente también utilizar unas tablas dinámicas. ¿Para qué? Para poder visualizar o realizar informes de forma muy práctica, dinámica y a la vez muy precisa y colorida. Entonces, eso es Microsoft Excel para nosotros. Como muy bien sabemos, para poder utilizar también estos programas, nosotros necesitamos ejecutar o poner en marcha este programa. Y para poner en marcha este programa, así como en Microsoft Word, nosotros tenemos casi los mismos procedimientos o las mismas metodologías. Y para ello, la primera forma que nos indica es haciendo uso del botón inicio para luego ubicar el enlace a todos los programas y luego dentro de ello buscar nuestro aplicativo de Microsoft Excel. Entonces, para lo cual voy a minimizar todos mis archivos o mis programas que se están ejecutando para poder explicar de forma breve esta sección de identificar los diferentes componentes o métodos que vamos a utilizar para ejecutar nuestro programa. Entonces, aquí ya sabemos, ¿no? Que esta sección que está en la parte inferior, remarcado de color rojo, se denomina barra de tareas y el botón inicio se encuentra en esa ubicación. Y entonces, una vez ubicado nuestro programa, mejor dicho, el botón inicio, nosotros lo único que necesitamos es hacer clic en ese botón, luego irnos a todas las aplicaciones y en este menú organizado o ordenado de forma alfabética, nos vamos hasta la letra E de Excel. Y entonces bajamos de forma gradual y ubicaremos el acceso directo de nuestro programa. Y una de las características visuales que tiene Microsoft Excel es el color verde y encima de su acceso directo nosotros podemos visualizar una X. Entonces, ahora para poder ejecutar,
lo único que necesitamos es hacerle un clic. Al hacerle un clic, ustedes pueden visualizar que Microsoft Excel se ha ejecutado. Ahora, como ya se ha ejecutado Microsoft Excel, ahora me dan la posibilidad de poder elegir si abrir un documento o crear un libro en blanco. En esta oportunidad, nosotros vamos a crear un libro en blanco. Para ello, nosotros hacemos clic encima de esta opción. Y entonces, como ustedes pueden visualizar, esta es la interfaz de una ventana de Microsoft Excel. Y es con esta ventana que nosotros vamos a interactuar en nuestra sesión de la clase del día de hoy. Entonces, esto sería una de las tantas formas que vamos a aprender ejecutar nuestro programa. Primero voy a cerrarlo, porque vamos a explicar también los demás métodos. El segundo método que nosotros tenemos que utilizar es en todo este escritorio de mi computadora, nosotros vamos a aprender a diferenciar dónde se encuentra el acceso directo o también conocido como el lanzador de nuestro programa. Entonces, nosotros hemos identificado que el logotipo de nuestro programa se caracteriza por el color verde. Y entonces vamos a buscar un color verde con un símbolo del X que hace referencia al programa Excel. Y entonces nosotros hemos identificado. Y entonces, una vez que hayamos identificado el acceso directo en el escritorio, nosotros podemos realizar el siguiente procedimiento para poder poner en marcha. Y el procedimiento es, si deseamos, podemos hacerle doble clic de forma casi seguida o simultánea, que también nos ejecutará. A ver, por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto por ahí? Señor coordinador, ¿me lo puede deshabilitar tal vez por un momento? Correcto. Y la segunda forma de ejecutar nuestro programa de Microsoft Excel cuando se ubica en el escritorio es hacerle un clic derecho encima del acceso directo y luego poner en abrir, o si deseamos también podemos, acá aparece el nombre de abrir. En este caso aparece Open, porque el idioma de mi computador está en inglés. Muy bien, también si selecciono eso, automáticamente mi programa se ha ejecutado. La tercera forma sería volviendo a nuestra barra de tareas y en esta barra de tareas también hacer la búsqueda de nuestro programa Excel, que ya sabemos que el color característico y el icono es el color verde con una X encima. Y entonces, si ubicamos en esta ubicación, también solamente necesitamos hacerle un clic y de forma inmediata empezará el proceso de ejecución. Ahí está. Y la tercera o cuarta forma de que nosotros podemos ejecutar nuestro programa es el o la forma experta, que cuando ya no encontremos de repente el lanzador en la barra de tareas,
ya no encontremos el lanzador en el escritorio, no encontremos lanzador en el menú principal, nosotros acudimos a esta cuarta opción. Para ello, presionamos la tecla Windows más R y en esta oportunidad nosotros vamos a digitar en este ejecutador de comandos la palabra Excel. Escribimos esta palabra y pulsamos en OK, o si nosotros queremos interactuar con el teclado, presionamos la tecla Enter. Y entonces nuestro programa se ejecutará también. Entonces, señores participantes, amigos de este curso, ustedes pueden visualizar las 4 formas. De estas 4 formas, sí, también hay más opciones o más formas de aperturar o poner en marcha nuestro programa de Microsoft Excel. Muy bien, creo que son los suficientes métodos que nosotros vamos a tener que interactuar o con las que vamos a interactuar en nuestra clase del día de hoy. Entonces, ahora vamos a crear un libro en blanco. Y siempre vamos a hacer la analogía en esta situación, ¿no? Preguntarnos, a ver, a cada uno de nosotros hacemos una reflexión. Un libro, ¿qué cosa tiene por dentro? Un libro por dentro tiene hojas. Entonces, si hablamos de un libro de Microsoft Excel, también Microsoft Excel trabaja dentro con hojas de cálculo. Y entonces, aquí nosotros en la parte inferior, todo lo que estamos viendo lleno de recuadros, a esto se le llama o se le denomina como la hoja de cálculo. Muy bien. Ahora, como siguiente paso, vamos a hacer un reconocimiento de todas las herramientas y los espacios con las cuales nosotros vamos a interactuar dentro de lo que es el programa de Microsoft Excel. Para ello, por favor, si ustedes tienen una hojita por ahí, a ver, lapicero y papel para tomar los apuntes siguientes con las cuales nosotros vamos a trabajar. Muy bien. Primero vamos a identificar los componentes de la hoja de cálculo, porque lo otro ya tenemos referencia todos nosotros. Entonces, miren por acá, para poder dar inicio, voy a remarcar una sección de lo que es Microsoft Excel con un color o con un recuadro de color rojo. En este recuadro de color rojo, lo que nosotros visualizamos es una columna. O sea, es decir, cuando trabajemos con Microsoft Excel, nosotros a esta sección lo vamos a denominar como columna. Ahí está. Las columnas son verticales, mientras las filas, nosotros lo vamos a identificar de forma horizontal. Entonces, a esto nosotros lo conocemos dentro de una hoja de cálculo como fila, ¿correcto? Esta es una fila. Vamos a acomodar. Ok, ya tenemos dos secciones que tenemos que reconocer o tenemos que recordar porque
con esos componentes que estamos definiendo o determinando aquí, nosotros vamos a interactuar en todo el curso de Excel porque son las bases con las cuales nosotros vamos a tener que trabajar. Muy bien. Entonces, muy aparte a ello, muy aparte a toda esta explicación, a estos componentes, nosotros podemos visualizar también un componente muy importante en la cabecera de esta columna. Las columnas, en este caso, en una hoja de cálculo, siempre se van a representar con una letra. Entonces, aquí nosotros vemos la cabecera de la columna. En este caso, esta columna es la columna F. Ahí está. Correcto. También nosotros en el componente de las filas tenemos otro componente, que es la numeración. ¿Y esto qué significa? Significa de que cuando nosotros interactuemos y querramos saber en qué fila trabajamos, las filas para nosotros van a estar representados con números. Entonces, a esta sección se le conoce como la cabecera de la fila, en este caso, fila número 10. Muy bien. No solamente cuando nosotros interactuamos con esto, vamos a tener esos componentes. Miren que aquí también hay un componente muy importante que a veces se nos escapa, ¿no? Y entonces este componente lo voy a remarcar de color azul. Y a este componente de acá, a este componente, dentro de una hoja de cálculo, se le conoce con este nombre, con el nombre de celda. ¿Y esta celda qué es para nosotros? Es la intersección de una columna y una fila. Es decir, la celda se origina mediante la intersección de estos dos componentes que son fila y columna. ¿Correcto? Entonces, ahora sí tiene que quedar claro. La cabecera de la fila se representa con número y la cabecera de una columna se representa con una letra mayúscula. Y más adelante vamos a visualizar para qué nosotros estamos identificando estos componentes. Porque cuando nosotros conozcamos estos componentes, los diferentes cálculos que vamos a realizar o las operaciones que vamos a realizar dentro de una hoja de cálculo, se nos va a hacer más fácil. Para ello nosotros hacemos esta aclaración. Muy bien. Otro componente bastante importante y muy característico de Microsoft Excel es esta de aquí. Si nosotros visualizamos a ese componente, en esta celda o en ese recuadro, en esa sección, a nosotros siempre nos va a aparecer el nombre de la celda activa. Aquí aparece el nombre de la celda. En este caso, el nombre de la celda activa o la celda que nosotros estamos seleccionando.
Muy bien. El siguiente componente es toda esta barra de aquí. A toda esta barra que yo le estoy remarcando de color rojo, es donde nosotros vamos a poner las fórmulas o las funciones con las cuales nosotros vamos a trabajar dentro de la hoja de cálculo. Entonces, a esta sección se le conoce como barra de fórmulas. Ahí está. Esa es la barra de fórmulas. Y luego, los demás componentes que nosotros visualizamos dentro de esta página son casi los mismos. O sea, por no decirlo igual, ¿no? Nosotros encontramos, ¿no? Por esta sección, como por ejemplo, la barra de título. Esto de acá ya conocemos que también hemos interactuado dentro de Microsoft Word. A esto se llama barra de título. Y el otro componente que está más a este lado, como por ejemplo, ¿no? Característica única de la versión 2021, tal vez para adelante, a esto nosotros lo hemos denominado como la barra de búsqueda. Ahí está, así se denomina esta herramienta. Luego, por el lado derecho, nosotros tenemos otro componente, que es este de acá. A este componente de acá, nosotros le hemos asignado el nombre de barra o botones de control. Y también hemos hablado, ¿no? ¿Para qué sirven estos botones de control? Como por ejemplo, uno de ellos nos permite minimizar botones de control y el otro nos permite maximizar y la otra nos permite cerrar nuestro documento. Luego también tenemos por acá un componente bastante común. A este componente de acá nosotros lo conocemos como la barra de la cuenta de usuario. Aquí si nosotros tenemos un correo corporativo creado dentro de lo que es Microsoft, a nosotros nos va a visualizar el dato completo. Entonces, aquí está el usuario, ¿correcto? Luego de ello ya sabemos también los otros componentes que están por esta sección. Los componentes que están en este recuadro rojo que estamos remarcando se denomina como el menú o cinta principal. Cinta o menú principal nosotros podemos denotarlo de esa manera. Entonces voy a ponerlo por acá. Este componente es el menú principal. En este menú principal, nosotros podemos identificar un conjunto de pestañas y cada una de estas pestañas agrupan un conjunto de herramientas orientados a una determinada función. Entonces, a cada componente que está dentro de este menú principal, como es, ¿no? La pestaña, aquí, ¿no? La pestaña inicio, la pestaña archivo, la pestaña insertar, la pestaña dibujar disposiciones. A estos de acá, nosotros dentro de Microsoft Excel o dentro de una hoja de cálculo, se conoce como pestaña, ¿correcto? Luego de las pestañas, nosotros tenemos
otro componente muy importante. Y en este componente muy importante, nosotros lograremos visualizar. ¿Visualizar qué cosa? Nuestras herramientas de trabajo. Entonces, a todo este bloque, nosotros lo conocemos con un nombre, como la caja o barra de herramientas. A esto nosotros lo conocemos como caja o barra, a ver, barra de herramientas. Ahí está. Así se denomina. Y esta caja o barra de herramientas también tiene otra distribución. Y si ustedes visualizan, nuestra caja de herramientas o nuestra barra de herramientas está agrupado en bloques. El bloque de herramienta portapapeles, el bloque de herramienta fuente, el bloque de herramienta alineación, el bloque de herramienta número, estilos, celda, edición y complementos. Sé que para muchos esta distribución no es igual. De repente, el bloque de herramienta complementos no se encuentra aquí. ¿Y eso qué significa? De que de una versión a otra versión de estos programas, vamos a ver la reubicación de algunas herramientas con las cuales nosotros interactuamos con mayor frecuencia. Y entonces, como ya se les había indicado, esta barra de herramientas está subdividido en bloques. Entonces, a este componente que está remarcado o dividido por las líneas, a esto lo vamos a conocer con el nombre de bloque. Y cada bloque que agrupa las herramientas. Y las herramientas de Microsoft Excel están asociados a botones de comando. Entonces, cada componente de aquí que nosotros visualizamos, nosotros dentro de Microsoft Excel lo conocemos con el nombre de botones de comando. Aquí está. Estos son los botones de comando. Como ya anteriormente se les ha explicado, los botones de comando ejecutan una determinada acción con referencia a los elementos o tipos de contenido que vamos a ir agregando dentro de nuestra hoja de cálculo. Muy bien, eso sería los componentes a nivel superior. Y otro componente también que tenemos por acá, ¿no? Que son las barras de desplazamiento, ya sea vertical u horizontal. Entonces, a estos dos componentes que estamos remarcando aquí, se le conoce como las barras de desplazamiento. Nosotros sabemos que las barras de desplazamiento a nosotros nos permiten desplazarnos a nivel horizontal de derecha a izquierda, y las barras de desplazamiento vertical, las barras que nos permiten desplazarnos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y luego también, si nosotros hemos hablado que Microsoft Excel trabaja con hojas, aquí nosotros podemos visualizar, ¿no? La hoja activa. Entonces, a esto de acá nosotros lo conocemos con el nombre de las hojas o de la hoja de cálculo.
Esto para nosotros es la hoja de cálculo. Ahí está. Y si nosotros queremos crear una nueva hoja de cálculo, podemos visualizar también un botón de comando al lado derecho. Este botoncito de comando a nosotros nos permite crear, ¿qué cosa? Una nueva hoja de cálculo. Entonces, aquí vamos a poner que esto nos permite crear hoja nueva. Ahí está. Entonces, estas serían las secciones o las diferentes herramientas o componentes que tiene nuestra ventana de Microsoft Excel. De ahora en adelante, todos interactuaremos de forma organizada, identificando de repente todo este esquema de distribución que tiene nuestra hoja de cálculo. Muy bien, de repente para poderles compartir voy a guardar este archivo y ya de forma masiva mediante el grupo de WhatsApp también se les comparte. ¿Para qué? Para que ustedes en los momentos que tal vez se olvidan algo, vayan, le den un repaso y así puedan ubicarse en los lugares adecuados o secciones adecuadas dentro de nuestra hoja de cálculo. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a volver a nuestra ventana principal. A ver, para poder continuar y proseguir, cada uno de ustedes o para cada uno de ustedes, ¿les ha quedado claro esta identificación de las secciones o de repente por ahí hay alguna duda, pregunta o algo que ha quedado en el aire? A ver, vamos. Muy bien, Alice, todo claro. Manuel, Natalie, Marisol, Milagros, Elizabeth, Gerardo, Jimena y todos. Muy bien. Entonces, con esa alegría, vamos a pasar a la siguiente temática o al siguiente componente. A ver, Cintia Vargas ha levantado la manito, tal vez quiera participar. No hay. Entonces, a ver, Caret dice, sí, aunque me falló el internet por un momento, correcto. Dulce María dice, los nombres de estos elementos son los mismos de Word, Excel y PowerPoint. No, Dulce María. Hay secciones que caracterizan a lo que es el espacio de trabajo de Word, de Excel y PowerPoint, que son componentes o secciones diferentes. No todos o los tres programas llevan las mismas partes. Claro, en el encabezado, el menú principal, los componentes sí, porque son programas de la misma empresa, programas del mismo fin, y entonces la distribución de algunas secciones sí es la misma, pero de otras secciones no, varían gradualmente. Julio Gregorio dice todo claro. Joel Raimundo dice sí, todo claro, profesor. Muy bien. Ahora sí, queridos amigos, pasamos o regresamos a nuestro manualito y ya estamos aquí. Hemos llegado hasta identificar los elementos de la ventana de Microsoft Excel. Ahora vamos a interactuar en la cinta de opciones. Cuando nosotros hablamos de la cinta de opciones o de lo que es el menú principal, nosotros dentro de Microsoft Excel, ya sea de Word o ya sea de PowerPoint, nosotros en esta sección
encontraremos pestañas. Estas pestañas agrupan herramientas. No es que allí estén por gusto. Estas herramientas, como por ejemplo, mejor dicho, esta pestaña agrupa herramientas como por ejemplo para portapapeles, para fuente, para lo que es la alineación, también para número y así sucesivamente. También tenemos la pestaña insertar, que nos permite interactuar con tablas, ilustraciones, gráficos, paseos, minigráficos, filtros y vínculos. Si vamos avanzando también, la pestaña dibujo, la pestaña disposición de página, la pestaña de fórmulas, la pestaña de datos, la pestaña de revisión, la pestaña de vista, o de repente ya somos expertos en el Excel, podemos trabajar con lo que es la pestaña de programador. Entonces, cada una de estas pestañas para nosotros nos agrupa nuestras herramientas de trabajo para que no estén entremezclados o en cualquier ubicación dentro de nuestra ventana o espacio de trabajo. Ahí está, esa es este menú principal o la cinta de opciones. Ahora, para poder trabajar con Microsoft Excel, nosotros tenemos que saber primero nuestros conceptos básicos. En este fragmento de imagen que están visualizando, nosotros podemos identificar, ¿no? Filas, columnas y rangos. Entonces, regresando a nuestra ventana principal, hemos indicado lo siguiente, que las que están a ver o al conjunto de celdas que están en forma vertical, nosotros lo conocemos con el nombre de columnas. Entonces puedo decir, ¿no? Columna de celdas A, columna de celdas B, columna de celdas C, columna de celdas D y así sucesivamente. Y todo el abecedario. Y muchos a veces cuando hablamos de columnas nos preguntamos, ¿no? Profesor, ¿cuántas columnas tenemos dentro de Microsoft Excel? Miren, Microsoft Excel nos trae una cantidad considerable de columnas. También de la misma manera, de forma horizontal podemos encontrar lo que son las filas. La fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, hasta la fila 1.048.576 filas. O sea, cuando nosotros hablamos de una hoja de cálculo tiene demasiadas filas y columnas en las cuales podemos interactuar o trabajar de forma libre. De repente en esta celda o de repente más acasito o más allá o más abajo, ya depende de la elección de nosotros. Pero para poder elegir e interactuar tenemos que conocer, ¿no? Y hemos indicado que cuando hablamos de fila son las horizontales. Y cuando hablamos de columna son las verticales. Y cada una de estas celdas o estos, como nosotros lo conocemos, ¿no? Estos recuadritos que aparecen en cantidad dentro de la hoja tienen un nombre. Como por ejemplo, ¿no? Voy a tratar de volver a la parte inicial para que ustedes se den cuenta. Miren, como por ejemplo,
esta celda de aquí, esta ya, esta celda tiene el nombre de ¿qué? De la celda B2. Entonces vamos a poner para poder explicar. Esta celda se llama celda B2. ¿Por qué se llama celda B2? A veces no le podemos dar una respuesta, pero el día de hoy vamos a aprender cómo se compone ese nombre. Esta celda es B2 gracias a que se origina con la intersección de la columna B y la fila 2. Por eso se llama columna B, fila 2. De ahí su nombre B2. Muy bien, vamos por acá. Esta columna, miren, acá se llama D6. ¿Por qué se llama D6? Porque se origina en la intersección de la columna D y la fila 6. Por acá, a ver, vamos a ver. Esta celda se llama celda F3. ¿Por qué se llama F3? Porque está en la intersección de la columna F y la fila 3. A ver, profesor, vaya un poquito más a la derecha. Muy bien. Ahora váyase un poquito más abajo, profesor. Muy bien. Entonces, si haces clic aquí, el nombre de esta celda es AE19. Muy bien. A ver, profesor, esta es la columna AE y esta es la fila 19. Y entonces, este o esta celda se origina gracias a la intersección de estos dos elementos, de esa fila y esa columna. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la participación de todos ustedes, nosotros vamos a determinar los nombres de las diferentes celdas. A ver, voy a marcar con diferentes colores y voy a preguntar y ustedes me van a responder cómo se denominan esas celdas, ¿correcto? A ver, un momento, por favor. Ya está por acá una más y le vamos a poner un color rojo. Muy bien, a ver, voy a poner mi ventana en paralelo con lo que es el aula de lo que es el Google. Entonces, a ver, preguntarles lo siguiente. Pueden activar su micrófono o también pueden escribir mediante el chat del grupo las siguientes preguntas. A ver, ¿cómo, cómo se llama la celda que está de color negro? C20. C20. Muy bien, correcto, ahí están. Todos los que han participado acertaron. La celda de color negro se denomina o tiene el nombre de C20. 20. Muy bien. A ver, ahora me dicen, ¿cómo se llama la celda que está de color morado? G. Ay, no veo. G19. 19. Muy bien. G19. Correcto. A ver, ahora me dicen, cómo se llama la celda de color verde? E23. 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 Ahí está muy bien. También a todos los que están participando por el chat. Correcto.
Y a ver ahora, ¿cómo se denomina la celda de color amarillo? B16. B15. B16. B16. B16, porque estamos haciendo referencia a la celda de color amarillo. Ujú. Y por último, la celda de color rojo. B26. 26. Correcto, B26. muy bien. Entonces, ahora yo creo que todos nosotros ya estamos listos para empezar a utilizar las fórmulas y las funciones dentro de Excel. A ver, entonces voy a hacer lo siguiente. A ver, voy a pintarlo de un color rojo oscuro. A ver, ¿alguien me puede decir cómo se llama las celdas que están marcadas de color rojo óxido? A17, 18, 19, 20, 21, 22. 21 y 22. Muy bien. Se tendría que llamar así, pero en realidad, cuando nosotros interactuamos ya con un conjunto de celdas seleccionados, para cada uno de nosotros tiene que venirse un concepto nuevo. ¿Y cuál es ese concepto nuevo? Es el concepto de rango. Rango, ¿correcto? Rango. ¿Por qué? Y si a alguien le pregunto, ¿cómo se denomina esto? Este rango se lee de la siguiente manera. El rango de color rojo inicia desde A17 y termina en A22. Entonces, su representación será A17, 2 puntos, A22. Entonces, los rangos se representan así. Si nosotros encontramos una representación de esta manera, es que está haciendo referencia a un conjunto de celdas seleccionadas. Y entonces a esto nosotros le vamos a acuñar un nuevo término que se denomina rango. Muy bien, lo voy a borrar todo para poder interactuar de otro enfoque ahora. Vamos a volver a la parte inicial y miren, voy a seleccionar un conjunto de celdas. Uno para ese lado y el otro para este lado. Entonces, miren lo que yo quiero explicarles. Cuando nosotros hablamos de rangos, los rangos se pueden generar en de tres formas. Tenemos rangos que se pueden generar solamente con una fila. Tenemos rangos que se puedan generar con una sola columna. O también tenemos rangos que se pueden generar con múltiples filas y múltiples columnas. Entonces, si yo quisiera poner el nombre del rango que está seleccionado de color rojo, ¿cómo o qué nombre llevaría? ¿Inicia dónde? En la En B2. dos B2. puntos hasta Hasta G2. 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 ahí está. Entonces, este rango de celdas de color rojo se lee, ¿no? Rango desde B2 B2. hasta G2. Ahora, el rango de color verde se denomina B4 hasta B11. Entonces, el rango de color verde es desde B4 hasta B11.
11. 11. Muy bien. El de color morado, ¿dónde inicia? La D. ¿No es de 10? D5. ¿Inicia dónde? Aquí. D5. ¿Y esto qué es? D5. D5. Correcto. ¿Dónde termina? En La F8. F. Correcto. F8. Entonces, el rango de color morado inicia en D5 y termina en F8. F8. Miren, ahora viene otro componente, ¿no? Entonces, yo voy a borrar, a ver, vamos a eliminar. Y voy a remarcar un conjunto de rangos y juntamente con ustedes vamos a identificar cómo se denomina, ¿correcto? Muy bien, por acá otro bloque de No hay color. A ver, por acá otro. Profesor, por favor, ¿cómo se elimina? ¿Cómo Ya, se borra, profesor? ya. Primero terminamos esto y les explico. Si no les explico. Miren, vamos a esta esquina, no en la 1 ni en la A, sino en el intermedio o en la intersección de esos dos. Hacemos clic derecho y le ponemos en eliminar. ¿Listo? Vamos a esta esquinita, que es el origen de todo. Nos situamos con nuestro cursor del mouse encima y le hacemos clic derecho y luego eliminar. ¿Correcto? ¿Lograron? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, una vez hecho todo ello, nosotros ya tenemos también dentro de lo que es nuestro hoja de cálculo la marca respectiva. En esta marca, ahora nosotros vamos a aprender. ¿Vamos a aprender qué cosa? A identificar. ¿Identificar qué cosa? Estas secciones, ¿correcto? Entonces, vamos bien. Preguntamos ahora, ¿cómo se denomina el rango de color rojo? A ver, de repente Creo que estamos es por el... F7 y F12. E es E7, muy bien. Hasta F12. 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 Ahí está. Sería Así es correcto. 2 Así hasta se denomina. F2. Correcto. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Voy a hacer un clic en el inicio y digo, ¿cómo se llama? Se llama E7. ¿Y dónde termina? En F12. Ya está. Ahora pregunto, ¿el rango que está pintado de color verde, cómo se denomina? E2 2 y 4. E2, 2, E2 y 4. 4. Correcto. Inicia en E2 2 y termina en y I4. 4. El rango de color morado. B2, B2, Inicia en C7. 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 7. Inicia en la celda C2 y termina en la celda C7. 7. Muy bien. Ahora,
El rango de color azul, ¿cómo se denomina? H9, Con J14, H, 13. H9, J13. 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 Ya sabemos. Inicia en H9 y termina en 3. Ahora sí, ya sabemos, en una hoja de cálculo nosotros tenemos celdas y rangos. Correcto. A ver, por favor, ahora sí, todos apagamos nuestro micrófono. Correcto, muy bien. Para no generar interferencia, menos bulla dentro de nuestra sala. Correcto, ahí está la participación de todos ustedes. Me parece interesante de que todos ustedes han logrado entender esto. A ver, le damos las merecidas o los merecidos like o las reacciones. Correcto, ahí está Marisol. Muy bien. Entonces ya estamos también claros con esa parte. A ver, correcto, muy bien, muchísimas gracias. Retornamos a nuestro manual y ahora viene un aspecto bastante bonito, que tal vez la mayoría no hemos sabido interactuar con estas herramientas de nuestro cursor. Cuando nosotros hablamos o trabajamos dentro de lo que es una hoja de cálculo, nosotros siempre nos olvidamos ¿de qué? De nuestro cursor. El cursor no solamente sirve para seleccionar, sino también sirve para mover o rellenar. Entonces, el cursor de nuestro mouse cumple 3 funciones. Y el día de hoy van a aprender y van a descubrir cuáles eran. Para ello voy a borrar todo esto que hemos trabajado y dentro de esta misma hoja de cálculo vamos a explicar esos 3 comportamientos. En algunos casos, esta opción viene desactivado. Primero, para poder visualizar esas 3 opciones, voy a activarlo. Seguro ya de ustedes o de la mayoría de ustedes ya viene activado. En el caso de la versión 2021, de lo que es Microsoft Office, esta opción viene desactivado. Entonces, para poder activar, ¿dónde voy a ir? Voy a irme a la pestaña Archivo, voy a hacer clic en Más y voy a decir Opciones. Abre esta ventana y voy a entrar a la opción de Avanzados. Y en esta opción de Avanzados voy a activar esta ventana o esta pestañita. Si ustedes no utilizan la 2021, no hagan ya este proceso, porque ya de la 2019, la versión 2016, la 2013, viene activado esta opción. Entonces lo voy a activar. Y aquí les voy a indicar en qué consiste estos 3 comportamientos de nuestro cursor del mouse. El primer efecto, la primera función que tiene este cursor es la de seleccionar. Y la opción de seleccionar, ustedes pueden visualizar o interactuar cuando el cursor del mouse está con una cruz gruesa, como pueden visualizar. Cuando el cursor de mi mouse tiene esa apariencia,
yo hago clic y arrastro hacia la derecha, hacia abajo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es seleccionar. Entonces, cuando encontremos ese comportamiento o esa apariencia de cursor, lo que nosotros estamos haciendo es seleccionar un conjunto de celdas. La primera función de nuestro cursor sería la función de seleccionar. ¿Correcto? Ahora viene el segundo comportamiento. Para ello, voy a asignarle algunos datos en las celdas, ¿correcto? Por acá de repente, correcto. Tenemos ese conjunto de datos. Y entonces, primero voy a seleccionar una celda. Luego de seleccionar esta celda, voy a mover el cursor de mi mouse. Voy a acercar un poquito más. Hoy estoy alejando, vamos a acercar. Voy a mover el cursor de mi mouse de forma que me ubique en la selección que yo he realizado en las partes laterales o en la parte superior. Entonces, una vez ubicado, miren que la apariencia del cursor de mi mouse, cuando me ubique en esas secciones, se convierten en una cruz delgada, pero con 4 o con la flechita en sus 4 lados. ¿Correcto? Miren, con una flechita en sus 4 lados. Si yo hago clic cuando está en ese comportamiento, miren que a mí me va a permitir mover esa columna o esa celda a otra ubicación. De repente me ubico por acá y lo llevo aquí. Entonces voy a poner 2 espacios. Miren. Ahora voy a hacer lo siguiente. En la celda de color azul voy a poner el texto hola. Ahora, de repente se me ocurre, ¿no? El texto hola o esta celda de aquí, lo quiero mover a la posición de la celda de color amarillo. ¿Cómo hago? Ya sabemos, ¿no? Seleccionamos y vamos a mover el cursor del mouse. Ya está. Una vez que esté en ese comportamiento, hacemos clic y lo llevamos, lo arrastramos hacia la posición de la celda de color amarillo. Luego lo suelto. Y miren, se ha movido la celda de color azul a la posición de la celda de color amarillo. Entonces, con esto lo que yo quiero hacerles entender es que el segundo comportamiento de mi mouse es la función de mover. Y la tercera, jóvenes, el tercer comportamiento todavía es mucho más interesante. Para ello, miren, voy a poner el número 1. Voy a hacer clic en cualquier otro lugar y vuelvo a la misma celda. Y en esta celda, para yo experimentar el tercer tipo de comportamiento, voy a mover el cursor de mi mouse a este lugar específico, donde es a la esquina inferior derecha. Miren, si ustedes visualizan en esta parte, hay un cuadradito pequeño. Y entonces voy a mover el cursor de mi mouse encima de ese cuadradito pequeño. Y de ahí le hago un clic, no lo suelto el clic. Y arrastro para abajo. Y miren qué ha hecho. Ha rellenado según lo que contenía la primera celda. Pero mucho más llamativo es cuando yo selecciono 2 números.
Y me voy a esa misma esquina, hago clic y arrastro para abajo. Miren qué he logrado. Una enumeración correlativa. ¿Ah, profesor, solamente para abajo? No. Si desean para el lado derecho, igual. Seleccionan las dos celdas y arrastran hacia la derecha. Y miren qué es lo que está visualizándose. Que puedo enumerar de forma correlativa esta numeración. Pero siempre tienen que poner dos números si quieren seguir un determinado patrón. De repente quiero yo enumerar, ¿no? 1, 3, de forma todos los números impares. Tengo 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. También puedo hacerlo de forma horizontal. Miren, jalo o arrastro y tengo 1, 3, 5, 7, 9. Y no solamente eso, hay todavía otra función muy importante. Digamos, yo quiero enumerar los días de la semana. Y en este caso he escrito el día lunes. Regreso a la celda y me ubico en la parte inferior derecha. Hago clic y arrastro. Miren, ¿qué es lo que me ha generado? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Si deseo, también lo puedo hacer para abajo. Miren, ¿cómo es que yo estoy logrando estos comportamientos? Solamente con saber, ¿qué cosa? ¿Cuáles son de repente los comportamientos que tiene nuestro cursor del mouse? A ver, vamos a ver, de repente hay consultas, preguntas. A ver, profesor, para borrar, ya expliqué para borrar. Ahora, Angélica María dice, profesor, me sale el mismo número. Que he indicado cuando te aparece el mismo número, pon 1, 2 y selecciona los dos y arrastras. Ahora, si no me sale con 2, puedo poner 1, 2, 3, selecciono los 3 y me voy a la esquina inferior y lo arrastro. ¿Correcto? A ver, Natalie Martínez dice, disculpe, me sale todo 2, 2, no me sale como de usted. Es que, de seguro, ustedes no están poniendo pues como yo lo estoy haciendo. Ustedes están confiando. Estoy poniendo 1, 2. No estoy seleccionando solamente el 2. Estoy seleccionando el 1 y el 2. Selecciono el 1 y el 2 y me voy a la esquina inferior y arrastro. Y ahí sí va a seguir ese patrón para diseñar esta numeración. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Correcto, Angélica María, ya le salió. Natalie Martínez, perfecto, ya lo realicé. Muy bien. Y entonces también han podido visualizar con los días de la semana. Y no solamente con los días de la semana. Miren lo que voy a hacer. Para ello voy a un poquito alejar la hoja de cálculo y miren. Ahora voy a poner enero. Enero y lo arrastro hacia la derecha. ¿Qué ha pasado? Me ha completado. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y si yo agarro también, puedo generarlo para abajo. Y si tal vez yo arrastro mucho más abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, digamos hasta ahí. Y regreso a la parte inicial. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Pasado diciembre, nuevamente inicia enero, febrero, marzo, abril. Y entonces hace esa repetición. Llega a enumerar los 12 meses del año y luego se reinicia nuevamente. Tanto vertical y horizontalmente nosotros podemos hacer eso. Y entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes sabían que cuando nosotros interactuamos con el cursor de nuestro mouse, podíamos lograr todo esto? Miren la facilidad que nos da las diferentes herramientas cuando nosotros lo sabemos y conocemos sus funciones. ¿Correcto, queridos amigos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, malestar tal vez por ahí también pueda haber? Muy bien, Elisa. Profesor, Adelante, Cintia. una consulta en cuanto a en fuentes para hacer lo que es la escritura de las palabras en este caso, solo pueden ser, por ejemplo, mayúsculas o minúsculas, y si quieres cambiarlas, ¿hay alguna entrada corta para hacerlo? O no, por ejemplo, así como usted ha puesto hola, todo en mayúscula, pero si solo deseo la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, así Ya, como en el Word, ¿hay alguna opción? correcto. Muy bien, Cintia. La respuesta que te voy a dar es bastante breve y contundente. Cuando nosotros hemos mencionado que Microsoft Excel está más orientado a lo que son los números, mientras que Microsoft Word está más orientado al tratamiento de texto. Entonces, cada programa tiene bondades en las características para los cuales han sido diseñados o elaborados. Entonces, Microsoft Excel, de forma visual, para poder interactuar mediante un botón de comando y cambiar esas características, no lo tiene. Más bien tiene funciones. Funciones que nos permiten cambiar de mayúscula a minúscula, a nombre propio o las primeras letras a mayúscula, pero no tiene un botón de comando directo que pueda hacer esa acción. Por el sencillo hecho, ¿no? De que Microsoft Excel está más orientado a lo que son el tratamiento de números. Por eso se dice que Microsoft Excel es un programa por excelencia matemático. ¿Correcto, Cintia? Ok, gracias. Correcto, muy bien. Ahora entonces vamos a continuar. ¿Y qué dice ahora nuestro manualito? A ver, ya estamos por acá. Ahora sí, vamos a interactuar con un bloque de herramientas. ¿Cuál es ese bloque de herramientas? El bloque de herramientas fuente es ahora que nosotros vamos a tratar. Es con la cual tenemos que interactuar. Sé que Microsoft Excel es un software matemático, pero también nosotros tenemos que tener herramientas que nos permitan modificar de repente la tipografía de letra, el tamaño de letra, también lo que es darle un poquito de énfasis y hacer una negrita, una cursiva, o de repente por ahí el cambio de colores o el subrayado. Entonces, miren, jóvenes, ustedes pueden visualizar herramientas en ese aspecto en la caja de herramienta fuente, pero no es una característica muy importante de Microsoft Excel el tratamiento de texto. Y entonces miren lo que vamos a hacer. Hasta el comportamiento
cuando nosotros insertamos texto y número, son notorios, ¿no? Que cuando se inserta número, los números se alinean al lado derecho, mientras que los textos se alinean al lado izquierdo. Entonces, pero estos aspectos nosotros podemos tratar, podemos modificar según la necesidad que nosotros tenemos. Tal vez esa es la gran ventaja o beneficio que nos brinda estos programas que son ampliamente utilizados, ¿no? Así como nosotros ingresamos número o texto, nosotros a estos números o textos podemos cambiarle la tipografía de letra o la apariencia, como queremos ver a nuestros números o a nuestros textos. A la vez, nosotros podemos aumentar los tamaños según veamos por conveniente. Pero cuando se trabaja de repente datos numéricos, no vamos a necesitar aumentar o agrandar demasiado el número o el tamaño de estos datos. Y si queremos también utilizar herramientas, tenemos herramientas para disminuir el tamaño de forma gradual o agrandarlo también. O de repente por ahí volver a hacer un recambio. Y a ese texto nosotros podemos agregarle mayor énfasis como es la negrita o de repente un poquito la cursiva o queremos subrayar el título de nuestra tabla o el título de nuestro conjunto de datos. Y si nosotros visualizamos las tablas que están acá, son solamente líneas de guía que nos están mostrando. Ahora, si nosotros queremos aplicar los bordes, podemos ir a esta opción y aplicarle a todos los bordes. Y entonces recién cuando nosotros imprimamos nuestro documento, podrá aparecer estas líneas. Pero si imprimimos sin poner esa característica o esa configuración, lo que pasa es que al momento de imprimir, no se imprimirán esas líneas de guía que nos muestra nuestro programa Microsoft Excel. También nosotros podemos cambiar el color del texto al color que querramos. Y también a cada celda podemos ir cambiando sus colores de fondo. Muy bien, ahí está, amigos o queridos amigos, que Microsoft Excel también es muy didáctico en su utilización. Nosotros tenemos que ver la necesidad y de acuerdo a ello, con estos conocimientos básicos podemos ir interactuando y a la vez configurando las características, cómo es que nosotros queremos mostrar nuestro conjunto de datos. Muy bien, entonces eso sería con respecto a nuestra clase del día de hoy. Si no hubiera preguntas, a ver, estamos listos y prestos para poderles de repente atender las dudas o aclarar las dudas o algo que no hayan entendido. Muy bien. Gerardo Sandoval dice, excelente explicación, felicitaciones maestro. Muchísimas gracias, Gerardo. Elizabeth Román dice, gracias, muy entendido, correcto. Mariluz, de igual manera, todo quedó claro, gracias profesor. Muy bien, gracias a ustedes más bien por confiar en nuestra institución ITEC. Nosotros estamos prestos para atenderles y compartir todos los conocimientos que nosotros hemos adquirido a lo largo. Sabemos también que no somos el sabelotodo, ¿no? De repente hay situaciones que no sabemos, también será motivo para que nosotros nos podamos esforzar mucho más y poder aclarar las diferentes dudas que ustedes tengan. Más bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esa paciencia y la continuidad en este curso que nosotros estamos tratando.
Muy bien, ahí Angélica María dice, profesor, una consulta, ingresé tarde. En las primeras horas que hizo, por favor. Para ello, María Angélica, tenemos el video grabado que seguramente el coordinador ya lo va a estar compartiendo. Por favor, hay que revisar también los videos grabados. Muy bien, entonces, con cada uno de ustedes, que tengan una bonita tarde. Nos encontramos el día miércoles. Adelante, señor coordinador.